Queridos amigos y queridas amigas, por fin he podido disfrutar en el cine la película Mad Max. Una de mis, yo diría que 10 películas favoritas, si tuviera que nombrar ahora mismo 10 títulos. Aquí tenéis la entrada perteneciente a los cines Aragonia de la digitalización de la película, dirigida por George Miller y protagonizada por el gran Mel Gibson en el año 1979. Estamos en el 2015, afortunadamente ya no existen las prohibiciones, excepto cuando una película es clasificada X para restringir la entrada por edad a una sala comercial cinematográfica. En el año 1979, en España, había un tipo de clasificación muy curiosa, que era la clasificación S. Mad Max fue una de las pocas películas clasificadas S, no por su contenido erótico. Si recordáis la saga, por ejemplo, de películas de Manuel, que tenían un alto contenido erótico, estas eran clasificadas S por ese motivo, sino que, como vengo diciendo, Mad Max fue clasificada S por su alto contenido violento. Al igual que ocurrió con otras películas, bastante más brutales, por cierto, que desde mi punto de vista el elegante film de George Miller, como es el caso de Holocausto Caníbal de Ruggiero Deodato. En primer lugar, voy a contaros un poco los recuerdos, ¿no? Los recuerdos unidos también a esa frustración de cuando yo era niño y mi padre me llevaba a ver los carteles de las películas, ¿no? las fotos promocionales de películas a las cuales en muchas ocasiones pues no podíamos acceder, ¿no? Podría dedicar un vídeo a contar innumerables aventuras corridas con mi padre por innumerables cines, ¿no? Algún día haré una review de La isla de los hombres peces, donde contaré cómo acabamos escondidos, mi padre y yo, en el cuarto de las fregonas de un cine, el cine Victoria, ya desaparecido, que había en Conde Aranda, en la ciudad en la que yo vivo, que es la ciudad de Zaragoza, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo, mi padre me llevaba pues a ver los carteles, ¿no?, de las películas que iban estrenando. Y una de estas películas que estrenaron, y que a mí, que en aquel entonces era un niño de 6 años, y que yo por supuesto pues ya sabía que no iba a poder ver, era Mad Max, ¿no? La imaginación de un niño es algo absolutamente portentoso, ¿no? O sea, yo pues con aquellos carteles, incluso pues con el cartel grande, ¿no?, promocional de la película, pues empezaba a configurar, ¿no?, en mi cabeza pues historias, ¿no? ¿Quién era aquel tipo que en el cartel promocional estaba sujetando una pistola así, ¿m?, y llevaba un casco blanco y unas gafas de policía, ¿no? Y luego pues aquellas letras, yo con 6 años obviamente ya sabía leer, ¿no? Y aquello era muy fácil de leer, ¿no? Es un título muy simple y además es un título que engancha, o sea, tiene una sonoridad, una fonética maravillosa, ¿no? 2 golpes de voz, ¿no? Mad Max, ¿no? Es como cha-cha, o sea, vas a verlo más, Mad Max, ¿no? ¿Qué es esto de Mad Max, no? Es Mad Max, este hombre que está ahí como apuntando al espectador con esa pistola, ¿no? Esa carretera, ¿no?, que se pierde en el horizonte, y aquellas letras, ¿no?, grandes, ¿no? Mad Max, ¿no? Conceptualmente aquello era maravilloso, ¿no? Esas letras así que eran como un poco en 3 dimensiones, como un poco del estilo de la Guerra de las Galaxias. Bueno, a mí me tenía aquello totalmente fascinado, ¿no? Yo luego aquellos carteles, ¿no?, con aquellos personajes que tenían un algo de enfermizo, de salvaje, de siniestro, ¿no? Eran carteles, eran cuadros, ¿no?, que pertenecían a los fotogramas de la película, que olían a algo que yo pienso que si la película Mad Max, ¿no?, la pudiéramos transformar en un olor, este olor sería el olor del metal y el olor del cuero, ¿no? Serían unos carteles donde sobre todo sobresalían, ¿no?, esos dos conceptos, ¿no? El concepto del metal, ¿no?, esos coches, esas motos, ¿no?, esas
armas también, ¿no? armas de metal, ¿no? Las cadenas, y luego pues los vehículos, ¿no? O sea, las motos, con esos motoristas vestidos de cuero, con sus cascos, ¿no? Los coches de la policía, los coches de persecución, el coche de Mad Max negro, ¿no? Ese negro brillante, ese negro maravilloso, ¿no? Y tal, Interceptor, ¿no? El coche del Mad Max, el V8. No sé, ¿no? Aquello tenía un algo que a mí con 6 años pues me tenía fascinado, pero me gozó en un pozo, porque como digo, no pude ver Mad Max, ¿no? En el año 1979. Mad Max costó tan solo entre los 300.000 y los 400.000 dólares en el año 79. Es una película modesta, es una película australiana, es una película norteamericana. Y bueno, pues se estrenó en Australia. En Australia acaparó bastantes premios, incluido, si mal no recuerdo, el premio a Mel Gibson al mejor actor, el premio a George Miller al mejor director, creo que también tiene el premio a mejor película australiana del año. Y bueno, en Australia la película fue un éxito de taquilla, ¿no? Entonces los norteamericanos, ¿no? Pues compraron la película, y esa es una anécdota, ¿no? Que no sé si conocéis, y es que con la distribuidora norteamericana de la película consideró pues que el inglés, ¿no? Que hablan los australianos es un inglés con un acento un tanto extraño, y que bueno, pues los norteamericanos no iban a entender bien, ¿no? Lo que decían los actores de la película. Entonces doblaron la película al inglés. La película se estrenó en Estados Unidos al año siguiente, en el año 80, y posteriormente se estrenó pues en el resto del mundo, ¿no? Se estrenó en Francia, donde Mad Max tuvo un éxito arrollador. Se estrenó en Italia, donde Mad Max se colocó, ¿no? En las listas de las películas más taquilleras, ¿no? De todos los tiempos. Se estrenó en Alemania, donde fue un fenómeno. En España la película fue también un bombazo, un pelotazo, porque nadie, ¿no? había visto una película tan especial, ¿no? Y sigue siendo una película muy especial vista hoy en día, y una película que ha influido mucho en el mundo del cine, como Mad Max. Mad Max, señoras y señores, año 1980, se estrena en todo el mundo y hace la friolera. Pensad que en aquel entonces los precios de las entradas eran más baratos. Hace la friolera de 100 millones de dólares. Alrededor de 100 millones de dólares. Pero pensad que estamos en el 2015, que Mad Max sigue generando dinero. Max, Blu-ray, ¿vale? La edición, ¿no? Como una lata de gasolina, ¿no? Que me parece que es lo último, ¿no? que han sacado de la colección de películas de Mad Max, ¿no? En Blu-ray, que bueno, pues contiene las tres partes, ¿no? de la saga. En esta review voy a hablar tan solo de la primera película de Mad Max. Luego haré otras 2 reviews y os hablaré de Mad Max 2, y os hablaré también de Mad Max 3, ¿no? Objetos, ¿no? numerosos que se vendieron gracias a Mad Max. Aquí tenéis, por ejemplo, esto es una curiosidad a la que le tengo mucho cariño. Esto es la banda sonora. La banda sonora es el disco original de la película Mad Max. Es una edición francesa que conseguí comprar en una tiendecita de aquí de Zaragoza, que se llama la Casa del Cine, donde se podían y se pueden conseguir pues muchas curiosidades, porque la regenta un coleccionista de cine que la verdad es que tiene mucho material, ¿no? Bien, pues como os iba diciendo, ¿no? El título de la película, ya siendo yo niño, no me dejaba totalmente impactado, y hoy en día sigue funcionando, ¿no? O sea, Mad Max, ¿no? Es un reclamo maravilloso. Mad Max es un juego de palabras, ¿sí? Que puede significar Locomax, ¿vale? Porque el personaje protagonista de la película, ¿no? Max Rokatansky, maravillosamente interpretado, luego hablaremos de él, ¿no? Por Mel Gibson, ¿no? Que para mí es uno de los grandes, Mel Gibson. Pues, bueno, pues la verdad es que, como digo, pues se vuelve loco, ¿no? en la película, ¿no? Porque, bueno, pues como ya sabéis, pues es la historia de una venganza, ¿no? Max Rokatansky, que está felizmente casado
con su esposa, que acaba de tener un niño, ¿no? Pero que tiene la desgracia de, bueno, pues en un futuro, ¿no? Al borde del derrumbamiento y del apocalipsis total, pues pertenecer a un cuerpo de policía, ¿no? Que tampoco se sabe bien si es un cuerpo de policía estatal, si es un cuerpo de policía privado. Yo creo que eso en la película tampoco está muy explicado, ¿no? Ni tampoco creo que sea necesario. Y bueno, pues al bueno de Max, ¿no? De Max Rokatansky, pues le acaban matando, ¿no? Por una cuestión de venganza y demás, le acaban matando a su mujer y a su niño. Y entonces, pues claro, pues se vuelve loco, ¿no? Y el título de la película, Mad Max, y emprende pues la revancha justicia, ¿no? Hacia pues la fauna, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, de moteros que cometen semejante tropelía. También he leído, ¿no? Que el Mad Max es también como un juego de palabras, ¿no? Que puede significar la máxima locura, ¿no? O sea, como una película frenética, una película vertiginosa, una película enloquecida, ¿no? Entonces es un juego de palabras, pero sobre todo lo que funciona muy bien, como venía diciendo al principio, es la fonética, ¿no? O sea, Mad Max, Mad Max, Mad Max. Bien, yo me quedé con las ganas en su momento de ver Mad Max. No llegué a echarme, ¿no? la puerta del cine, ¿no? El sofocón que, por ejemplo, sí que me pegué con Conan el Bárbaro, en el año 81, Conan el Bárbaro. Prohibida la entrada a menores de 16 años, siempre me acordaré, iba yo con mi padre, y yo era un devorador, ¿no? De los tebeos de Conan el Bárbaro, ¿no? Ilustrados maravillosamente por John Buscema, por ejemplo, y bueno, pues no nos quedamos, ¿no? en la puerta, pues porque el portero de turno en aquella ocasión nos hacía la vista gorda, pero en aquella ocasión no nos dejó pasar y yo pues me eché a llorar, ¿no? Pero bueno, pues con Mad Max la verdad es que ni lo intentamos porque la película era clasificada S y tampoco pienso que fuera una película adecuada, ¿no? para que la viera un niño de 6 años. La primera vez que vi Mad Max la vi en Betamax, ¿vale? Pasé una cosa además muy curiosa, porque yo realmente la película que alquilé fue Mad Max 2, pero la dependiente se equivocó y entonces en vez de meterme dentro de la caja Mad Max 2 me metió Mad Max 1. Entonces pude ver la trilogía en orden, ¿no? En primer lugar vi Mad Max. Claro, yo esperaba Mad Max 2, ¿no? Y claro, aquello me desconcertó un poco, ¿no? Porque yo pues, esperaba ver aquellos páramos desérticos, aquellos personajes, ¿no? Que parecían pues una especie de nuevos bárbaros y tal, toda la historia que ponía en la sinopsis de la película, ¿no? De la lucha por un tanque de gasolina, y claro, pues me encontré con una película que digamos está ambientada años antes de esa acción, todavía no estamos en el futuro apocalíptico, y entonces, pues bueno, aquello me dejó un poquito desconcertado, ¿no? Pero no obstante la película, pues me gustó, ¿no? Y posteriormente, pues volví al videoclub, tímidamente, ¿no? Volví a alquilar Mad Max 2, a ver, ¿no? Y entonces sí, ¿no? Que pude disfrutar de Mad Max 2, ¿no? Y posteriormente ya pues pude ver Mad Max 3, y esta sí que la vi en el cine, pues porque ya habían pasado los años, no recuerdo exactamente si es el año 86, 87, por ahí debe de andar, cuando se estrena aquí Mad Max 3, más allá de la cúpula del trueno, ¿no? Y bueno, esa película pues la pude disfrutar, ¿no? En el cine. Vi, como digo, Mad Max en Betamax por vez primera, luego pues pude volver a verla ya pues en los sucesivos pases, ¿no? Que de la película han hecho en televisión, siendo yo chico, ya más adolescente, la grabé de un pase, ¿no? Televisivo que creo que hizo la primera cadena, y bueno, tenía las 3 grabadas, ¿no? Pues ya en VHS, pues como todos los chavales aficionados al cine, ¿no? De mi edad y que querían dedicarse al cine, aunque luego, como en mi caso, pues nos hayamos quedado aquí, ¿no? haciendo reviews, ¿no? de películas, ¿no? Porque nunca no hemos conseguido, ¿no? Llegar a ponernos, ¿no? Al frente de un rodaje profesional, ¿vale? La verdad sea dicha, ¿no? Yo hago mis cortos, mis pinitos, mis cosicas y tal, con mis alumnos, ¿no? También hago cosas interesantes y eso, pero
digamos que bueno, pues me he quedado ahí, ¿no? El intento, ¿no? De ser director de cine, ¿no? Pero bueno, la vida es como es, ¿no? Y hay que aceptarlo, ¿no? Pero bueno, a mí el cine me sigue encantando, si no, no estaría aquí delante de la cámara, ¿no? Hablando de esta película maravillosa, ¿no? De esta película Mad Max, por supuesto, a mi niña, pues cuando sea un poco más moza, pues le pondré, ¿no? Y le explicaré, ¿no? Y trataré, ¿no? De que conmigo la analice la película, ¿vale? Cuando ya entienda un poco más, pues de los recursos narrativos y de los planos y de todas estas historias, ¿no? Y la fotografía de la película, la fotografía, qué bonita es la fotografía de Mad Max. Del otro día en cine, esos cielos nublados, el uso del escope, las carreteras, los grises, es una maravilla la fotografía de la película, ¿no? La fotografía de Mad Max. Bien, esto ya se podía apreciar, ¿no? En televisión, claro, en VHS siempre lo ves más cutre, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Se apreciaba ya, ¿no? Bastante bien en DVD, luego pues con los pantallones esto, ¿no? Que han inventado hace 4 días, ¿no? Esos pantallones maravillosos de 50 pulgadas, de 100 pulgadas, de 1000 pulgadas, puedes tener casi un cine en tu casa, ¿no? El Blu-ray, ¿no? La máxima definición, ¿no? Pues Mad Max ya en pantalla grande, pero bueno, no es cine todavía, no es pantalla grande, ¿no? No es cine, es alta definición, pero no es cine, ¿no? Y luego ya pues he tenido la ocasión, ¿no? O sea, el otro día estuve con mi chica en el cine viendo La oveja Shaun, ¿no? Que es por otra parte una película muy bonita, y entonces me di cuenta, ¿no? de que se reponían las películas de Mad Max, ¿no? Y digo, wow, se reponen las películas de Mad Max, madre mía, antes de que se estrene Fury Road, ¿no? La nueva película de George Miller, ¿no? Que me contó mi amigo José Miguel Baquedano, que este de cine sabe lo indecible, ¿no? Que Fury Road, o sea, Mad Max, la que han hecho ahora, que se va a estrenar el día 15, ocurre entre la segunda parte y la tercera. Yo pensaba que era un remake, un reboot, pero no. Me dijo que ocurría, o sea, la trama, me parece una idea además maravillosa. O sea, coger y, bueno, pues cambiar el actor, ¿no? No tenemos a Mel Gibson ya pues, señor mayor, ¿no? A pesar de que, bueno, pues en Los Mercenarios 3, ¿no? Todavía hacía ahí un papel, además, muy bien hecho, ¿no? De malo, ¿no? De villano, y se enfrentaba a Sylvester Stallone y tal, yo soy la Haya, ¿no? Y bueno, y entonces, como digo, pues han cogido a Tom Hardy, ¿no? Que era el que hacía de Bane en Batman, y bueno, pues lo han maquillado de manera que, caramba, ¿no? Visto el tráiler, dices, hombre, pues está muy bien, ¿no? Sí que es verdad que da el pego, ¿no? De Mel Gibson, ¿no? O sea, sí que tiene un parecido a Mel Gibson, ¿no? Entonces está bien la idea esa, ¿no? De, bueno, un porrón de años después, porque desde Mad Max 2, fíjate que es del año 81, han pasado pues un montón de años, ¿no? 30 y tantos años, ¿no? Pues bueno, pues retomamos la película, ¿no? Y la enlazamos con la película que menos gusta a los aficionados, que es Mad Max 3, que en las reposiciones que ahora están haciendo en el cine, por lógica, no la han puesto, claro, porque sería la película que continúa a la que vamos a ver ahora en cine. Bien, voy a contar primero una curiosidad, ¿no? de Mad Max, ¿no? Hablando del personaje de Mel Gibson, ¿no? Y luego voy a hablar voy a analizar 3 momentos de la película, ¿vale? Que a mí me parecen fabulosos, ¿no? Y que yo creo que pues cualquier aficionado, ¿no? Al cine debería de estudiar y debería conocer, ¿no? Me parecen tres detalles que dicen mucho de lo buen director, ¿no? Que es George Miller, ¿no? Como curiosidad contar pues que Mel Gibson, que en aquel entonces, claro, pues era un desconocido, creo que había hecho tan solo una película en Australia, en la que, si mal no recuerdo el título de la película, pero me parece que él hace el papel, la he visto, me parece que él hace el papel de un retrasado, la vi hace años en televisión, de un retrasado mental, algo así, ¿no? Que va todo el rato con una especie así de mono vaquero. Igual me equivoco, ¿eh? Pero creo que Mel Gibson también solo había hecho esa película y bueno, pues parece ser que Mel Gibson era un tipo, bueno, cuenta la leyenda, ¿no? Porque ya se sabe que en esto del cine, pues, hay mucha leyenda, mucha mentira. Bueno, pues que era un tipo así, pues pendenciero y tal, y que, bueno, se había involucrado en una pelea en un bar, ¿no? Entonces se presentó al día siguiente al casting de la película Mad Max y al hombre, pues le habían dado, ¿no? Le habían dado en la cara algún que otro golpe y entonces pues iba un poco amoratado, magullado y tal, ¿no? Y Mel Gibson dijo, perfecto, este es el look que quiero yo para mí
para mi personaje, ¿no? Este look, ¿no? De derrotado, de cansado, de abandonado y tal. Y bueno, pues pasaron, lo contrató, ¿no? a Mel Gibson, conozco cuando se presentaron al casting, ¿no? Era una película relativamente modesta, entre los 350.000 y los 400.000 dólares. Y bueno, pues pasaron los días y ya comenzó el rodaje de la película Mad Max, y el primer día pues Mel Gibson se presentó y ya se le habían pasado al hombre, ¿no? Pues las magulladuras, los morados o lo que lo hubieran hecho. Y claro, pues entonces George Miller, ¿no? Y esto además, si habéis visto la primera parte os daréis cuenta, ¿no? Sobre todo la primera vez que se enfoca bien, ¿no? A Mad Max, que sorprende porque es muy guapete. Es muy guapete, ¿no? O sea, sí, tiene cara pues de niña, ¿no? No sé, una cara así como fina, ¿no? Los ojos claros y tal, luego el pelo, ¿no? El pelo va un poco así peinado, pues como en aquella época, un poco a la Travolta, ¿no? No sé si os dais cuenta, ¿no? Si el pelo y tal, la primera vez que lo enfoca Miller, que le acerca la cámara con un traveling a toda pastilla, cuando sale del coche después de haber matado al jinete nocturno, ¿no? Ta-ta-chan. Y es un ta-ta-chan, pero bueno, realmente que se quita las gafas, ¿no? Parece las gafas de sol que lleva se las quita, ¿no? Para que le veamos bien la cara, ¿no? Porque soy Gibson, ¿no? Que yo quiero ser una estrella, ¿no? Vedme bien la cara y tal. Y entonces, pues bueno, ¿no? Pues dices, bueno, porque claro, es muy curioso, ¿no? Tú tienes la idea de Mad Max, ¿no? Dices, Mad Max es un justiciero, es un mercenario, es alguien que tiene la sangre fría, ¿no? Es un poco Conan, en el fondo es bueno, pero tiene un pozo de malo, ¿no? Y entonces, claro, tú tienes esa imagen, pero cuando lo ves por vez primera, la primera vez que aparece en Mad Max, dices, hombre, valiente nenaza, ¿no? Me da a mí esa impresión, ¿no? Pero bueno, da igual, en fin, o sea, a los 5 minutos de estar viendo cómo Mel Gibson interpreta a Mad Max, ya se olvidó de ese detalle, porque la película se te mete completamente en el bolsillo. Voy a contar una curiosa anécdota que me ocurrió al hilo de esto, ¿no? Que me ocurrió viendo esta película. Bueno, yo la vi esta película en unos cines que hay aquí en Zaragoza, que no tienen demasiados años, que son los cines Aragonia, que creo que son 16 salas, que son unos cines espectaculares, ¿no? Unas salas enormes. También hay salas chiquititas, pero bueno, en general las salas son muy grandes, ¿no? Proyectan muy bien, con un sonido fabuloso. Desde mi punto de vista son de los mejores cines de Zaragoza y además son muy profesionales porque no hacen las chapuzas esas que hacen otros cines, que el mismo que te vende la entrada te vende la palomita, luego coge la hamburguesa, luego coge la tarjeta de crédito. Eso es una chapuza y eso además es una guarrería, ¿no? Cualquier persona cuando te da de frente se da cuenta, ¿vale? De la falta de profesionalidad que tiene algunos cines a la hora de tratar a sus clientes, ¿no? En estos cines pues hay unos señores que son taquilleros, que están en taquilla, y otro señor, una señora que te corta la entrada y luego pues bueno, pues te acomodan si es numerado, no te acomodan, no van con la linterna, pues lo que se ha hecho siempre en un cine, ¿no? Y lo demás son tonterías y chapuzas. Bien. Pues el caso es que yo entro al cine, ¿no? Estamos hablando de un lunes a primera sesión y estamos hablando de una sala, pues yo calculo que en esa sala habrá unas entre 700 y 800 butacas, ¿no? Una sala enorme. Bien. Y me siento, ¿no? Pues me siento siempre por delante, ¿no? Fila 4, fila 5, me siento ahí, tal, pantallón, qué bien. Entra otro chico, tal. Bueno, él era el chico y era el hombre, ¿vale? Él era más joven, bien. Entra el chico, ¿vale? Se sube por ahí, se sienta y tal, bien, ¿no? Y ya apaga la luz, empieza más, ¿no? Para, bien. Bueno, y entran dos chavales, ¿no? No eran tres o dos, eran dos chavales, entran dos chavales más y tal. 800 butacas en un cine. 800 butacas. Y se sientan justo, no había otro sitio, justo, detrás de mí. Tuve por levantarme y decirme, ¿queréis algo o qué? Detrás de mí. Bueno. Y yo, o sea, conociéndome, en otra ocasión me hubiera levantado y me hubiera ido al otro lado. Qué gente más pesada, 800 butacas. Y te vienes a sentar justo detrás de mí, justo detrás. Pero dije, la película ya la he visto.
es una película antigua, es una película en versión original. Por lo cual los que estamos aquí tenemos el interés de verla, no de ponernos a hablar, a dar mal, a dar patadas en el asiento de delante, cosa que a mí me pone muy nervioso, ¿no? Que me pasa en el 85% de las ocasiones. Un día haré un vídeo, ¿no?, sobre cómo comportarse en un cine y anécdotas diversas. Contaré con el permiso de José la famosa anécdota del proyeccionista de las barbas, de la Aragonia, bueno, y demás, ¿no? Y el caso es que dije, pero me voy a quedar aquí sentado, me voy a quedar y de alguna manera voy a estar viendo la película al mismo tiempo, como estos chicos son más jóvenes que yo, ¿no? A lo mejor no han visto nunca Mad Max, voy a ver si consigo darme cuenta de las sensaciones, ¿no?, que Mad Max les provoca, ¿no? Entonces esto era como una especie ahí de estar viendo Mad Max con un sexto sentido, ¿no?, puesto aquí, un ojo aquí de la mente, ¿no?, como parece esto una película de David Cronenberg, ¿no?, puesto ahí y tal, y yo viendo Mad Max y tal, y bueno, ¿no?, pues la película, como digo, empieza y bueno, pues sí, a un cuchicheo, silencio sepulcral, a los 10 minutos de película no se oía nada, porque estábamos todos dentro de esa aventura, porque Mad Max es un prodigio narrativo, Vamos a ver si me sé explicar. Hoy en día, una película tiene, a lo mejor estoy exagerando, 3.000 planos. 3.000 planos. Si no tiene 3.000 planos, pues lo que tiene son unos movimientos de cámara. Imaginaos, por ejemplo, el Hobbit, ¿no?, que si lo traduces en planos, bueno, que no son, ¿no? Y para aquí la cámara y para allá y no sé qué y tal, y hay como demasiado revestimiento, ¿no? Es como una cosa ahí muy ampulosa, ¿no? ¿Vale? Como rococó, ¿no? Es todo muy... Mad Max es una película sobria, es una película clásica. Ahora podemos aquí hacernos así un poco los culturetas de John Ford, de Hathaway, de Hawks y tal. No. Vamos a hablar simplemente del prodigio narrativo que es Mad Max, ¿no? O sea, Mad Max tiene los planos justos y necesarios para contar la historia sencilla, sin ambajes, porque ya a veces voy al cine y no me entero de lo que me están contando. Me resulta difícil seguir las tramas. Como digo, contar sin ambajes lo que tiene que contar. La historia de una persona que pierde a su mujer, que pierde a su hijo, y por eso decide vengarse. Entonces, cada plano de la película es una necesidad que la propia película y el propio espectador tienen para que se produzca el fenómeno de la narración, de que te están contando algo y que te lo están contando bien, que no están utilizando paja, que no están utilizando trucos, que todo lo que hay ahí es lo que tiene que haber, nada más, justo lo que tiene que haber. Por eso, aunque haya películas que no son superproducciones, te olvidas de ello, no hace falta. Mad Max da igual que costara $350.000, da igual. Tú la ves hoy en día, Mad Max, tal y como se hizo, no han cambiado absolutamente nada, no han hecho como George Lucas con esto de Star Wars que llenó la pantalla de cosas y tal y cual, no han hecho absolutamente nada. Y la película funciona maravillosamente. Hace poco llevé a mis alumnos a ver la película El Chico, de Chaplin, y digo exactamente lo mismo. Por supuesto, es una película muchísimo más antigua, es una película en blanco y negro y es una película muda. Es una película muda, es una película silente, y es tan silente que en el cine, y estaba el cine lleno de chavales de la ESO, no se oía absolutamente nada, excepto el pianista, que nos estaba tocando la música que compuso Charles Chaplin en directo. Porque ocurre exactamente lo mismo. Es una película que utiliza los planos que tiene que utilizar para contarte esa historia. Nada más. El montador de la película juega con lo que Miller ha grabado. Lo que Miller ha grabado es muy bueno.
es muy bueno. Luego explicaré algunas cosas, ¿no? De cómo de poco se puede sacar mucho, ¿no? Lo que Miller ha grabado es muy bueno. Entonces el montador, pues bueno, pues la verdad es que pues tiene bastante más fácil, es más sencillo, ¿no? Montar eso, ¿no? Que no montar, por ejemplo, Mad Max 2, por ejemplo, tuvo que ser más complicada, ¿no? Todavía era la review de Mad Max 2, ¿no? Ahora estamos con Mad Max 1. Tuvo que ser más complicada. Entonces eso es una de las grandezas, ¿no? Y eso es uno de lo que esa es una de las características, ¿no? Que hace que Mad Max sea una película, pues que la veas cuando la veas, porque es algo que a mí me pasa. Yo empiezo a ver Mad Max en la televisión y la vea, o sea, la coja cuando la cojo, tengo que verla hasta el final, ¿no? Y os puedo decir que el lunes, los 4 que estábamos en la sala, bueno, o sea, disfrutamos la película porque es tan buena narrativamente hablando, ¿no? Además, si la conoces, tiene un algo, el conocer la película, yo la habré visto esta película unas 30 veces, no os estoy engañando. Y el conocer esa película también, ¿no? Pues hay un algo bonito, ¿no? En esto, y es que tú estás como anticipando lo que va a venir, ¿no? Estás regodeándote, ¿no? En lo que va a venir, ¿no? En esas frases, ¿no? Que más te gustan, en esos momentos, ¿no? Que tantas veces ahora viene, todavía falta esto y todavía falta ese momento, ¿no? Y detalles, ¿no? Detalles, tantas veces la película, detalles como cuando Baba Sanetti, ¿no? Se aparta una mosca, ¿no? O cuando se gira el corta uñas, ¿no? Y tal, se gira y agarra así al pobre hombre este que los lleva al féretro del jinete nocturno, ¿no? Y el jinete nocturno, recuerda su nombre cuando mires al cielo estrellado. Bueno, yo lo digo en castellano, ¿vale? Porque en inglés no es que sea muy bueno, pero en versión original es absolutamente maravilloso, ¿no? Night Rider, ¿no? Jinete nocturno, bien, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Es un gran narrador, George Miller. En Mad Max lo demuestra, en Mad Max 2 también lo demuestra. Vamos a dejar uno, Happy Feet. Bien. Voy a hablar ahora de algunos momentos, ¿no? De la película que me resultan especialmente interesantes y que yo creo que son muy reveladores para descubrir la grandeza de un director, ¿no? En primer lugar, voy a hablar de cuando Mad Max va al hospital a ver a su amigo Jimmy el Ganso, que como sabéis, pues lo queman vivo, ¿no? El pobre hombre, ¿no? Lo dejan ahí carbonizado, ¿no? Está conectado a un respirador y está en una habitación, ¿no? Son muy pocos planos, y los escenarios son paupérrimos. Eso posiblemente esté rodado en el pasillo de un hospital, ¿no? Real de Australia, o posiblemente sea un decorado, un pasillo y un cuarto, ¿no? Y los personajes, ¿vale? Está Fifi, que es el jefe de los policías, y luego pues hay algún otro compañero, están ahí, ¿no? Velando, ¿no? Delante de la puerta en la que está Jimmy el Ganso, ¿no? Y bueno, pues en el cuadro de la película, ¿no? Pues es un cuadro general, ¿no? Se ve el pasillo. En el fondo aparece Max, ¿no? Aparece Mel Gibson. Bien. Mel Gibson aparece y lleva los guantes quitados. Lleva los guantes en la mano, ¿vale? Bueno, es un detalle, ¿no? Que es insignificante, porque de la misma manera podría haberle puesto los guantes, ¿vale? Haberle dicho George Miller, no, tú vienes de patrullar por ahí y vas, ay, pues como muy nervioso, y vas a ver a Jimmy el Ganso y te bajas de la moto, del coche o que sea, y vienes con los guantes, ¿no? Además, Max lleva guantes, ¿no? Lleva guantes de cuero, ¿no? Pero viene sin guantes, lleva los guantes en la mano. Viene, habla con Fifi, entra a la habitación, ¿no? Como digo, yo diría que son 4 planos. Una escena resulta en 4 planos, ¿vale? Mel Gibson entra en la habitación, se ve pues, a Jimmy el Ganso, ¿no? Y la cara de Mel Gibson, un contraplano de cuando cae la mano, ¿no? Toda carbonizada de Jimmy el Ganso, Mel Gibson, ¿no? Asombrándose, entonces va a descorrer el hombre las sábanas que tapan a Jimmy el Ganso, y entonces, pues bueno, le hace Mel Gibson hay una serie de fundidos encadenados a la cara, a los ojos. A George Miller le gusta mucho destacar los ojos de los actores, ¿no?
En Mad Max hay bastantes primeros planos de ojos, incluso cuando muere el malo, lo que resalta son los ojos, ¿no? Que es como si se salieran de las órbitas, ¿no? Bueno, pues como digo, se ve ahí a Mel Gibson, ¿no? Aterrorizado allí, asustado, ¿no? Y ya, corta, ¿no? La música de Brian May, que es otro acierto de la película, ¿no? Se vuelve loco y tal, y ya sale, no sale Mel Gibson de la habitación. Bien. Y tenemos el mismo plano que tiene Miller, ¿no? Que eso está rodado en dos tomas, pero es la misma posición de cámara, porque además esas cámaras moverlas, claro, es más complicado que mover las cámaras actuales, ¿no? Esas cámaras son una Panavision de esas grandotas. Entonces viene Mel Gibson, o sea, viene Mel Gibson con los guantes, se va Mel Gibson con los guantes, ¿no? ¿Y por qué hablo yo de los guantes? Pues por la siguiente chorrada. Cuando él se marcha, que dice, ese de ahí no es Jimmy el Ganso, ese de ahí no es Jimmy el Ganso, y él se va, ¿no? Y el jefe no lo trata de tranquilizar, Max, tal cual. Y hay un momento en el que Fifi, el jefe de Mel Gibson, ¿no? Que no lo quiere perder como hombre, dice mierda, como diciendo mierda, ¿no? Nuestro mejor hombre está batido, no mierda, y tal. Y entonces, ahí está una de las virtudes de con poco sacar mucho, ¿no? Donde se ve la mano maestra de un buen director, ¿no? Mel Gibson, con los guantes, da un golpe en la pierna, ¡pah! ¿Vale? Ahí creo que dice Fifi mierda, y a continuación Mel Gibson da otro golpe, ¡paf! Y entonces el actor que está a lo de Fifi, que por lógica está situado delante del objetivo de la cámara, hace, ¿no? ¡Pa! ¡Pa! Y ahí corta la escena, ¿no? ¡Pa! La verdad es que tiene un algo eso, es un juego, es una tontería, pero de no hacerlo, va algo. Y esa es una de las grandezas del cine, que con poco presupuesto consigue meterse en el bolsillo al espectador y consigue transmitir la sensación de que la película es muchísimo más grande de lo que posiblemente sea, ¿no? Voy a hablar ahora de otro momento de dirección, ¿no? Que me parece muy brillante, ¿no? Que es el comienzo, ¿no? de la película. ¿Quién no recuerda el comienzo de Mad Max? El comienzo de Mad Max va a establecer algunas de las directrices estéticas y temáticas que vamos a ir viendo a lo largo de toda la película. Es un comienzo también en donde se nos va a presentar de una manera muy inteligente al personaje principal. El comienzo de Mad Max fundamentalmente es una persecución vertiginosa, y algo que sorprende al espectador hoy en día es que, claro, la película fue rodada sin efectos especiales digitales. En aquel entonces no se hacían las películas por computador, no se hacían las películas con los fondos azules. Los elementos que aparecían en pantalla estaban ahí, existían realmente, y tanto Mad Max como Mad Max 2 e incluso Mad Max 3 fueron rodadas con especialistas que, bueno, pues se jugaban la vida, por decirlo de alguna manera, a bordo de sus motos, a bordo de sus vehículos, unas velocidades vertiginosas, ¿no? Hay un momento en el comienzo de Mad Max, ¿no? En esa persecución entre la policía y uno de los villanos, ¿no? El primer villano que vamos a ver de esa pandilla de motoristas, que es el jinete nocturno, que a fecha de hoy sigue siendo impactante, sigue siendo espectacular, ¿no? Y es cuando uno de los coches atraviesa literalmente una caravana. No hay trucos, insisto, no hay ficción cinematográfica, hay una fisicidad, ¿no? Y esa fisicidad, que está ya plasmada, ¿no?, en los primeros 10 minutos de película, va a acompañar todo el metraje, ¿no? Es una película, Mad Max, plagada de elementos, plagada de objetos, ¿no? O sea, casi importan tanto los objetos como los personajes, ¿no? Incluso en un momento muy concreto de la película, casi diría yo que existe una fusión, ¿no? Una fusión entre el hombre y el objeto, una fusión entre el hombre y la máquina. Mirad, cuando Mad Max decide vengarse
después de esa escena previa, ¿no? En la que está él en el portal de su casa, un atardecer tormentoso. Insisto en lo bonita que es la fotografía de la película, ¿no? Y en esos cielos constantemente nublados, ¿no? Que están también fotografiados. Y bueno, está ahí Mad Max mirando una máscara, ¿no? Una máscara y tal. Está ahí como debatiéndose, ¿no? Entre seguir la línea, ¿no? de la justicia, porque hemos de recordar que es un policía, o vengarse de manera despiadada, ¿no? Y bueno, y finalmente pues decide vengarse, ¿no? Entonces el siguiente plano a ese, ¿no? En el que está contemplando la máscara es Mad Max andando hacia en el garaje, ¿no? De la comisaría, hacia su vehículo, ¿no? Hacia ese vehículo que le han preparado, ese coche negro, ese coche potente, ¿no? Entonces vemos cómo Mad Max se dirige hacia el fondo del plano, donde está aparcado el coche, y George Miller inteligentemente hace un fundido encadenado. En ningún momento llegamos a ver cómo Mad Max entra en el coche, lo arranca, sale. Eso no solo le da más ritmo, lógicamente, a la película, sino que además yo creo que es el momento clave en el que se ve perfectamente, gracias a ese fundido encadenado, cómo el hombre, de alguna forma, está fusionado, ¿no? Con los objetos, está fusionado con las máquinas, ¿no? Es una película en ese sentido industrial, es una película tecnológica. Mad Max se dirige a ese coche y en un momento dado es como si el hombre se transformara en máquina, ¿no? Eso, como digo, ya está al principio de la película, ¿no? Vemos como una fascinación, ¿no? Como si de alguna manera, pues, los seres humanos estuvieran obsesionados, ¿no? Con esos potentes vehículos que manejan. Los dos policías que discuten por querer conducir, ¿no? Déjame a mí, ahora conduzco yo, que están frustrados porque ese coche pues ha tenido ya un accidente, ¿no? Y el capo se ha ido, ¿no? Y ha quedado el motor al aire libre. Ese jinete nocturno, ¿no? Que está totalmente enloquecido, que conduce unas velocidades de vértigo, que no duda incluso a arriesgar, ¿no? la vida de un pobre niño, ¿no? Que es un plano que todo el mundo recuerda, el del niño corriendo, ¿no? por la carretera y el jinete nocturno relamiéndose, dirigiéndose hacia el niño, el coche de la policía al lado. ¿Qué pasará, ¿no? Con ese pobre niño? ¿Lo matarán? ¿No lo matarán? Afortunadamente no, pues pasa, ¿no? Cada uno de los dos coches por el lado del niño, y el niño sigue vivo, ¿no? En cierta forma no deja de ser un plano algo predictivo, ¿no? Porque finalmente pues los motoristas villanos de la película sí que asesinarán, ¿no? Pasando con sus motos sobre el hijo de Mad Max, ¿no? Y luego también pues ese momento de presentación, ¿no? del personaje de Max Rokatansky. A George Miller le cuesta bastante enseñarlo, ¿no? Como digo, la primera vez que vemos perfectamente la cara de Mel Gibson es cuando se sale del coche después de matar al jinete nocturno y se quita las gafas, ¿no? Entonces es muy inteligente la manera que tiene George Miller en este arranque de película de presentarnos, ¿no? Ese personaje frente al frenesí, ¿no? de esos personajes van en esos coches a esas velocidades vertiginosas, organizando unos desperfectos tremendos, ¿no? Chocando con todo. Como digo, es una película en la que los objetos son importantes, en la que hay una fisicidad ¿no? Muy importante, ¿no? Pues el personaje de Max nos es presentado de una manera reposada, ¿no? Relajada. En planos muy cortos vemos sus gafas de sol, vemos cómo enciende el motor del coche, vemos cómo ese motor va rugiendo, ¿no? Pero es un rugir lento, ¿no? No es ese rugir frenético de los coches de los policías que persiguen al jinete nocturno, ¿no? Es como calentando motores, ¿no? Nuevamente esa idea, ¿no? De la fusión, ¿no? Entre el hombre, ¿no? El hombre que está calmado, el hombre que es dueño de sí mismo, y el coche, ¿no? Como ese coche obedece, ¿no? Y ese momento en el que ya Max, bueno, pues decide salir, ¿no? Decide arrancar el coche y ponerse, ¿no? Frente al
al jinete nocturno. Y hay algo en ese momento, ¿no?, en el que el jinete nocturno tiene frente a sí al coche de Mad Max, ¿m?, que es también muy importante y que tiene también algo de predictivo, al igual que el plano anterior del que he hablado, del plano del niño, ¿no? Y es que hay un momento en el que el jinete nocturno se da cuenta de que va a morir, de que quien tiene delante es alguien que encarna su fin. El jinete nocturno, que está fuera de sí, suponemos que el hombre va drogado, está totalmente encolerizado, ¿no? Loco. Es otro loco, ¿no? Otro Matt. Pues bueno, tiene delante, ¿no?, a Mad Max, ¿vale? Tiene delante a Max, y de repente, pues no sabemos por qué, se abate, ¿no? Se abate, empieza a llorar, Max Rokatansky, ¿no?, pues saca su vehículo a toda pastilla y empieza, pues, a perseguir, ¿no?, al jinete nocturno, empieza a embestirle, ¿no? Empieza a embestir, es un duelo de coches, y bueno, pues el jinete nocturno pues acaba muriendo, ¿no? De alguna forma el jinete nocturno sabe que Max, ¿no?, que ese personaje que Miller está presentando, ¿no?, en planos cortos, en planos muy reposados, planos que no tienen nada que ver, ¿no?, con el montaje, con la acción frenética de este arranque maravilloso de la película, ¿no? No tienen nada que ver. Entonces, de alguna forma, si os fijáis, al jinete nocturno le pasa un poco lo que al jefe, ¿no?, de la banda en esta película, al cortaúñas. Si recordáis, si habéis visto la película con atención, hay un plano en el que salen en la escena, mejor dicho, en la que salen de la gasolinera, está en la que reparan motos, ¿no?, en el taller ese que hay casi al final de la película. Han dejado allí las motos, salen, y bueno, pues en el casco del cortaúñas aparecen unas fotos. Aparece la foto creo que es de Jimmy el Ganso, y la foto de familia, ¿no?, de la familia de Mad Max, ¿no? Y el cortaúñas mira las fotos y se queda mirando, ¿no?, al horizonte, con una cara de temor, ¿no?, una cara de estupefacción, como diciendo, aquí empieza el declive, ¿no? Aquí empieza el declive de mi maldad, ¿no? De alguna forma está también prediciendo, ¿no?, lo que va a ocurrir en la escena casi final de la película, que es cuando Mad Max, pues bueno, pues consigue estrellar, ¿no?, la moto del cortaúñas contra un camión, ¿no? Recordad también lo que he dicho antes, ¿no?, la importancia que tienen los ojos, ¿no?, esos ojos que a Mel Gibson le gusta tanto, ¿no?, resaltar cuando muere el cortaúñas. El último plano que vemos antes de ese plano general en el que el camión lo deshace son los ojos, ¿no?, inyectados en sangre, y creo que eso es un efecto especial mecánico, ¿no?, que es un animatrónico o algo así debe de ser, no son los ojos reales del actor, me da la sensación, ¿no?, porque es un plano muy corto. Y bueno, ¿no?, pues ahí detalla, ¿no?, es otra marca de estilo, ¿no?, del Mad Max de George Miller, ¿no? Y bueno, pues después de ese arranque, ¿no?, también que nos dice muchas cosas, ¿no?, de cómo es ese director, la importancia que le da a la fisicidad de los objetos que van a marcar de alguna forma, ¿no?, el look, la estética de la película, ¿no? Siempre objetos, ya sean motos, ya sean cadenas, ya sean incluso manzanas, ¿no?, esa manzana que Max en una escena tiene en la boca y le va lanzando a Jimmy el Ganso, ya sean cerillas, ¿no?, esa cerilla con la que Johnny el niño, ¿no?, pues finalmente mata a Jimmy el Ganso, la placa metálica con la que atraviesan la furgoneta. O sea, hay constantemente una referencia, ¿no?, a lo industrial, a lo metálico en Mad Max, ¿no? Luego también, pues como he dicho, la forma, ¿no?, inteligente de presentar al personaje, ¿no?, de una manera misteriosa, con un hombre seguro de sí mismo, que no tiene nada que ver, ¿no?, con ese frenesí que envuelve la escena inicial, ¿no? Y luego también, pues esa inteligencia, ¿no?, de hacer que de alguna manera pues el jinete nocturno sea una especie de alter ego, ¿no?, de
del corta uñas, ¿no? Que de alguna forma también él predice su muerte, al igual que en la parte final de la película la va a predecir la va a predecir el corta uñas, ¿no? El malo, el jefe, ¿no? De la pandilla, o incluso la predicción también, ¿no? De ese niño que corre por la carretera, que es también un plano maravilloso, ¿no? Que todo el mundo recuerda, y que en esta ocasión no matan los coches, los vehículos, pero que luego, como ocurre con el hijo de Mad Max, sí que van a matar las motos, ¿no? Entonces vemos ahí, ¿no? Una serie de líneas de unión, de sutilezas, ¿no? Que de alguna forma pues nos están hablando de lo meditada, de lo bien estructurada, de lo cuidada, de lo inteligente en el fondo, ¿no? Que es esta gran película, esta gran Mad Max, ¿no? Y voy a hablar ya, para ir concluyendo, de otro aspecto de la película que me interesa mucho, ¿no? Y que además os puede parecer sorprendente, porque claro, la película Mad Max fue una película clasificada S, ¿no? Fue clasificada S por sus altos contenidos de violencia, como ya he dicho al comienzo de esta review. Pero realmente, si vosotros observáis con atención Mad Max, os daréis cuenta de que es una película muy elegante, de que es una película muy contenida, y de que es una película que, si la hubieran hecho hoy en día, no sé, ¿no? Igual estoy equivocado, pero yo pienso que como mucho una recomendación de, pues no recomendada a menores de 14 años, y para de contar, ¿no? Porque es una película plagada de elipsis, o sea, en ningún momento se nos muestra una violencia gráfica extrema, obvia, no, o sea, más bien George Miller aparta la cámara, ¿no? O sea, guarda en silencio todo aquello que podría ser obsceno, ¿no? En un sentido, en el sentido violento de la palabra. Sabemos que a los personajes, ese chico y esa chica, ¿no? Que cuando los motoristas llegan a ese pueblo escapan con su coche, y al escapar casi atropellan al corta uñas, que rápidamente llama a sus hombres, ¿no? Y con las motos los persiguen y los cogen. Y sabemos bueno, que son humillados sexualmente, pero en ningún momento se ve una violación múltiple, ni a la chica ni al chico, ¿no? Sabemos que al chico también lo violan, porque bueno, y esto se aprecia todavía mucho más en cine, cuando los policías van por la carretera y descubren al chico que va corriendo por ahí por un llano, ¿no? Y va sin pantalones, ¿no? Y bueno, y lo llaman, pero el chico no les hace caso y sigue corriendo, ¿no? Asustado, loco. Si os fijáis bien, el culo lo tiene un poco ensangrentado, ¿no? Es un detalle que yo, hasta que no vi la película en Blu-ray, no llegué a percatarme, ¿no? Se intuye, ¿no? Incluso viendo la película en VHS se intuye, ¿no? Lo que ha ocurrido, ¿no? Porque tampoco esconde Miller, ¿no? Que dentro del grupo de motoristas hay también homosexuales, ¿no? Que prefieren violar a hombres que a mujeres y tal. Es también una curiosidad, ¿no? de la película, de tanto Mad Max 1 como de Mad Max 2, ¿no? El elemento homosexual presente en ambas partes, ¿no? Y como digo, pues bueno, siempre Miller, ¿no? Aparta la mirada cuando diga, de alguna manera llega la violencia expresa, ¿no? Quería hablar en este sentido de un plano, ¿no? Que es un plano que me parece muy bonito, el plano, aunque es un plano también muy triste al mismo tiempo. Y bueno, he visto en cine el otro día, es un plano, en fin, maravilloso, ¿no? O sea, el uso del escope en ese plano, vuelvo a insistir otra vez, ¿no? En la belleza de los cielos grises, que es, bueno, pues cuando queda, ¿no? Sobre la carretera el zapato de la mujer de Mad Max y la pelotita del niño, ¿no? Que sale botando. En ningún momento vemos cómo las motos pasan, ¿no? Sobre la mujer, sobre el niño. En ningún momento hay una escena gore. No, es todo sugerencia, ¿no? Es todo, si os fijáis, elipsis poética, ¿no? Ese momento en el que, como digo, no queda tendida sobre la calzada la zapatilla de la
mujer de Mad Max y la pelotita de colores, ¿no? Que el niño lleva, ¿no? Cuando las motos ¡bum! Los han atropellado, ¿no? Se ve, si mal no recuerdo, el cuenta kilómetros de una moto, ¿no? Que hacia así, ¿no? Y luego el plano siguiente ya ese es el del que os hablo, ¿no? Y a continuación ya Max, ¿no? Corriendo, ¿no? Hacia la mujer y hacia el niño con la música, ¿no? de Brian May subrayando el dramatismo. De nuevo la cámara está angulada de tal manera para que se puedan ver otra vez esos cielos, ¿no? Nublados que parecen acompañar, ¿no? La tristeza del héroe, la tristeza de Mad Max, ¿no? Que corre hacia la mujer y el hijo, y cómo toma, o sea, qué bien, ¿no? El momento en el que Max, ¿no? Se arrodilla ante el cadáver de su... Bueno, todavía no está muerta, no sabremos después que muere cuando en la escena del hospital, pero en fin, se arrodilla, ¿no? Ante los cuerpos tendidos y mutilados de la mujer y el niño, ¿no? Y está todo tomado, ¿no? También en plano general, ¿vale? Con un paisaje en scopes. Realmente la película tiene un algo de western, ¿no? Maravilloso, ¿no? Y él se arrodilla, ¿no? Y de la cabeza, ¿no? Y todos sabemos pues que ahí se destruye, ¿no? Esa persona, ¿no? Esa persona que de alguna manera estaba confiando en la ley, ¿no? Y es entonces pues cuando surge el justiciero, ¿no? Cuando surge el villano, ¿no? Cuando surge Mad Max tal y como hoy lo entendemos y como hoy lo interpretamos, ¿no? Entonces, bueno, pues quería, como os digo, centrarme en esos tres momentos de estas tres escenas, ¿no? tan significativas. La escena, eso que os he contado del guante, ¿no? Pues claro, Miller, ¿no? Pues le daría las instrucciones precisas a Gibson, ¿no? Ven, pero con el guante en la mano y tal, porque vamos a hacer este efecto, ¿no? Que es como una especie de juego rítmico. Tú cuando te marches, ¿no? Das el golpe y este actor pues hace así, ¿no? Delante del objetivo. Y, bueno, pues va a quedar resultón, va a quedar bonito, ¿no? Eso es mimar una película. Luego el momento del inicio, que como digo, pues marca, ¿no? Muchas directrices, ¿no? Temáticas, estéticas, ¿no? Los objetos, la importancia de los objetos, las predicciones en Mad Max, y luego pues bueno, ¿no? La importancia que tiene también la elegancia, ¿no? El uso de la elipsis, ¿no? Para rodar, ¿no? O dejar en off las escenas violentas, ¿no? Como si hubieran hecho un remake hoy en día de Mad Max, ¿cómo sería? Pues posiblemente pues bastante más agresiva, ¿no? Digo, bastante menos clásica, porque es una película de factura, como digo, muy clásica, muy sobria, ¿no? De lo que lo fue en 1979. Es una película que, bueno, pues tuvo tal éxito que inspiró una segunda parte, de la cual el otro día la review, ¿no? E influyó muchísimo y sigue influyendo mucho, ¿no? Posiblemente más la segunda parte, ¿no? Que la primera, pero de alguna forma se pueden ver también como un algo unitario, ¿no? O sea, pues cuando nosotros hablamos o imaginamos un futuro posapocalíptico, pues de alguna forma siempre, ¿no? Nos viene a la mente la saga de películas de Mad Max, y claro, esto que nos ocurre a los aficionados, pues también, ¿no? Les ocurre a los artistas, ya sean pues directores de cine, ya sean creadores de cómic, o ya sean programadores de videojuegos, ¿no? Sin ir más lejos, el famoso juego Fallout, ¿no? Todo el Fallout 3, ¿no? Que fue tan popular, pues vamos, parece que estés jugando a Mad Max, ¿no? Un juego ambientado, ¿no? En ese futuro que George Miller, ¿no? Inventó. Es una película también que de alguna manera, ¿no? Y esto, bueno, pues puede resultar curioso y posiblemente me esté equivocando, ¿no? Pero yo creo que es también fruto de una época, ¿no? Estamos hablando pues de los años, finales de los años 70, los años 80, estamos hablando de un periodo en el que la Guerra Fría, ¿no? Es algo que está ahí, ¿no? Es algo importante. Yo recuerdo que era niño y de alguna manera tenía mucho miedo de
la guerra nuclear, ¿no? Que era algo de lo que la gente hablaba. Yo me acuerdo que mi padre una vez me explicó que la Unión Soviética seguramente tendría misiles apuntando a Zaragoza, porque en Zaragoza pues había una base aérea americana, y entonces que si los americanos o los rusos pues apretaban el botón rojo, pues empezaba allí el programa aquel de la guerra de las galaxias a dispararse, y entonces el mundo pues como que se transformaba de repente, ¿no? Se transformaba en ese mundo, ¿no? Que podemos ver en las películas de Mad Max 2, ¿no? Si recordáis de alguna forma, en Mad Max 2, pues bueno, se empieza, ¿no? Con un prólogo donde se nos habla que ha habido ahí pues como un conflicto, ¿no? Un conflicto bélico extremo, ¿no? Y entonces el mundo pues ha quedado totalmente devastado, ¿no? Y entonces pues sí que es cierto, ¿no? Que bueno, pues ahí en el cine de aquella época pues de alguna forma eso estaba ahí, ¿no? Esa tensión y esos temores que teníamos a la radiactividad, a las guerras nucleares, a que una tercera guerra mundial acabara con todo, pues bueno, estaba presente, ¿no? Y hay películas pues que jugaron con eso, ¿no? De una manera bastante expresa, posiblemente la más, no sé, la más simpática, tontorrona de todas sea el Rocky 4, ¿no? Cuando el Stallone, ¿no? Luchaba con Dolph Lundgren, ¿no? El Iván Draco, ¿no? Y tal, y de alguna manera era una metáfora, ¿no? De la Guerra Fría, ¿no? Del conflicto anda, que en la Guerra Fría no se ponían calientes ni nada, el Stallone y el Iván Draco, ¿no? Del conflicto entre Estados Unidos, ¿no? Y la Unión Soviética pues, de aquel entonces, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? Una película de la cual hoy en día posiblemente no se acuerde nadie, que se titulaba El día después, ¿no? El día después. Y El día después era una película que trataba un poco de eso, ¿no? Trataba del holocausto nuclear, ¿no? De lo que ocurriría el día después, ¿vale? De la explosión ultraatómica, de la radiación, ¿no? Que arrasaría todo. Posiblemente eso incluso esté presente en Terminator 2, ¿no? También. Entonces, pues como digo, pues bueno, Mad Max es una película que también es fruto, ¿no? de unos temores, de una época que tiene unas características sociológicas, políticas, y de alguna forma, pues bueno, la fantasía de Miller las recogió, ¿no? Todo ese sentir y lo plasmó, ¿no? En una saga, ¿no? de películas, aunque en esta review estemos hablando de la primera de las partes. Y ya por ir concluyendo, pues bueno, ¿no? Pues curiosidades, ¿no? De cosas que a mí, que yo siempre he pensado, ¿no? La cantidad, pienso yo, la cantidad de cazadoras de cuero que se vendieron debido a Mad Max. Yo tengo una cazadora de cuero muy parecida a la que luce Mel Gibson en la película, y yo he de reconocerlo. O sea, yo la compré porque me gusta la estética, ¿no? La estética heavy, por qué no decirlo, ¿no? Heavy de Mad Max, ¿no? Esa cazadora negra, ¿no? Los guantes, a mí me gustan mucho los guantes, ¿no? Siempre que viene el invierno y enseguida me pongo mis guantes, ¿no? De cuero, también cuero negro y tal, o cuero marrón, ¿no? Y las botas, ¿no? O sea, para mí la bota, en esto coincido con mi amigo José Miguel Baquedano, del que antes os hablaba, ¿no? Siempre con botas, ¿no? Incluso en verano las botas, ¿no? O sea, botas, ¿no? Incluso botas pues muy similares, ¿no? A las que lucen los personajes, ¿no? De la película de Mad Max, ¿no? O sea, de alguna manera como el cine, ¿no? Influye en bueno, pues cuestiones que podemos considerar triviales, ¿no? Y lúdicas, ¿no? De nuestro comportamiento, ¿no? De cómo nos vestimos, a quienes nos queremos parecer, aunque no cojamos motos, ¿no? Y nos guiemos a atropellar gente por las por las carreteras, ¿no? Pero sí que en alguna manera, ¿no? Estas películas influyen en cómo la gente configura su estética, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, pues cuando se estrenó la película Los Inmortales, la película aquella, ¿no? Con Christopher Lambert, que bueno, pues se vendieron muchísimas gabardinas. La gente iba con gabardina y con zapatillas deportivas, igual que va Christopher Lambert en la película, ¿no?
O también muy importante la venta de gabardinas en Blade Runner, ¿no? Que Harrison Ford llevaba aquella gabardina. Entonces yo siempre he pensado, ¿no? que de alguna forma, o sea, los cantantes de rock, ¿no? de heavy, tal, punkies también, pues bueno, han influido, ¿no? en la estética, ¿no? de muchos jóvenes, de generaciones. Pero de alguna forma, yo creo que esta película, ¿no? que también sería interesante hablar, ¿no? de cómo recoge, ¿no? todo eso que viene del mundo del rock, ¿vale? Cómo lo recoge, ¿no? Cómo de alguna forma hace propia, ¿no? la estética del rock, ¿vale? Mad Max. Y luego, pues, consigue que la gente, ¿no? llegue a esa estética, pero no a través de la música, sino a través del cine, ¿no? Yo pienso que eso también es una curiosidad. Siempre me ha dado esa sensación, ¿no? De que la película puso muy contentos, ¿no? a los fabricantes de prendas de cuero. Y bueno, pues, en fin, yo creo que esto es todo, ¿no? Que hemos hecho un repaso, un homenaje, ¿no? Un acto de amor, ¿no? a esta gran película de George Miller, protagonizada por, para mí, uno de los grandes, Mel Gibson, que os recomiendo ver, ya sea en cine, ya sea si no tenéis ocasión, ¿no? a hacerlo pues en Blu-ray o bueno, pues en otros formatos, ¿no? que pueda haber. Una película grande siempre es grande. Y en fin, pues también citaros, ¿no? Para el 15 de mayo, pues estar allí presentes, ¿no? en el estreno de Mad Max Fury Road, que como me explicó a mí mi amigo José Miguel Baquedano, pues en fin, parece ser que tiene un puente, ¿no? argumental entre Mad Max 2 y Mad Max 3. Veremos. Muchas gracias.